¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. Luis, va al aire. Estamos en una edición más de Café con Voz. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. 150 poetas, la mayoría de ellos o la mitad de ellos prácticamente venidos de Centroamérica, y que definitivamente convierte a Granada en la capital de la poesía mundial. Y no solamente eso, sino que impulsa definitivamente el comercio y el turismo en la Gran Sultana, este festival dedicado a Enrique Fernández y en saludo a la poetisa costarricense Eunice Odio. Así que ayer se dio este evento cultural que es muy importante, que se ha consolidado año con año y que pone a Nicaragua, como repito, a la vista del mundo en relación a la poesía, en relación al turismo. Se espera, de acuerdo a las autoridades policiales, que por lo menos 50.000 personas visiten la Gran Sultana mientras se esté celebrando el tema del Festival de Poesía. Así que ustedes mismos, nosotros mismos, a los granadinos los saludamos, porque sabemos que en estos días son bien visitados, y esperamos pues que estemos nosotros siempre a la altura de este evento, que se lleva muy buena impresión el turista cuando viene a Nicaragua y participa en una eventualidad de este tamaño. Tenemos una llamada telefónica. ¿Aló? 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 Adelante, don Alfonso. ¿Aló? Buenos días, hombre Luis. Buenos días. Qué bien que estés destacando la inauguración de este festival tan importante que nos proyecta al mundo. Sí, Una cosa casi, digamos, exclusiva, porque no tengo referencia yo de que este tipo de eventos, a excepción de en la Casa de las Américas, en La Habana, que se celebran este tipo de encuentros tan interesantes, casi exclusivos, y qué cosa rara, ¿verdad? Da tristeza, porque eso es lo que tenemos que sentir nosotros, que en vez de que la autoridad local, es decir, la señorita alcaldesa, la señorita Julia Mena, en vez de sentirse feliz, esperando como agua de mayo el festival, porque van a vender mucho los hoteles, va a haber gente disfrutando del lago, de los parques, de la poesía, y ahí resulta que obstaculizó. Parece que se superó el problema, pero eso no quita que nosotros hagamos esta crítica sana, porque eso no le ayuda al gobierno, con eso no queda bien con nadie. Creemos nosotros que es una posición enfermiza, una posición mediocre, una posición que raya, es un insulto para el pueblo de Granada, es un insulto para el pueblo de Nicaragua, es un insulto para la cultura, para el prestigio de Nicaragua. Hacemos un llamado pues a esta señorita Julia Mena, para que medite, reflexione y se ubique, porque ya terminó con esto. Ya había habido problemas con el béisbol y se tuvo que ir, Luis, el béisbol a Masaya, porque le puso todos los obstáculos del mundo. Hubo unos serios problemas con los obreros que trabajan en la alcaldía de Granada. Nosotros pues le hacemos un llamado a la reflexión de que ya es la alcaldesa administradora, no es la dueña de Granada, no puede estar haciendo las cosas de acuerdo a su criterio personal. Así que quería yo pues pronunciarme y protestar por esa actitud, y repito, en vez de darle todo el apoyo, le estaba poniendo obstáculos. Muchas gracias. Gracias, don Alfonso, por su comentario. Lo cierto es que
Parece que había ahí un malentendido, hasta incluso el obispo de Granada, Monseñor Jorge Solórzano, estaba involucrado, de acuerdo a lo que decían los medios, sobre la negativa de prestar la plaza para hacer este evento que durante el tiempo que se ha hecho, o sea, durante una década y este año, se suma a esa plaza en la que se ha hecho desde que comenzó el festival. Lo bueno, como dice usted, es que se superó el inconveniente. Era realmente triste que de pronto, a 2 días de que se diera el banderillazo para que comience el festival, hubiese entradas, pues. Está superado, ahí está el festival, eso es lo más importante, creo yo, y es lo que se debe destacar. Ahora, por otra parte, el gobierno emitió desde el pasado 14 de febrero, emitió una resolución para que ustedes, amigos televidentes y oyentes, que ya están pensando en dónde ir a pasear, porque el calor comienza a intensificarse, no pueden cobrarles en las entradas de los balnearios públicos. Los centros turísticos que administra el gobierno no pueden cobrar la entrada para que usted vaya a Granada, por ejemplo, para que vaya a Pochomil, por ejemplo, que vaya a La Boquita, que vaya a Casares, a Giluá, no sé si San Juan del Sur, porque San Juan del Sur de repente se ponen duros ahí, pero igual está hecho la ordenanza para que desde el pasado 14 de febrero, a donde vaya usted, sea un centro público para divertirse, un balneario, no pueden cobrarle en las entradas. Así que atento, usted tiene que estar pendiente, porque si le quieren cobrar, usted debe decir que es ilegal, que hay una ordenanza del gobierno y que se debe respetar. Repito, Pochomil, La Boquita, Giluá, Granada y El Trapiche, que son de los centros turísticos más visitados en esta temporada, no pueden cobrar la entrada a los turistas. Es ilegal, y si a usted le cobran, póngase duro y denúncielo. Porque, como quien dice, si usted no pelea por su derecho, nadie lo va a hacer por usted. Así que ya sabe, no se deje meter la mano en la bolsa, porque hay algunos centros turísticos en los que ya te paran ahí, y si no pagas, hermano, no entras. Y ahí están las tarifas establecidas, ¿verdad? En una pizarra que ponen a la vista de los veraneantes que van llegando a esos centros. Ahí está la pizarra. Usted haga caso omiso de la pizarra y dígale, hay una ordenanza del gobierno que dice, no me pueden cobrar. Por otro lado, hablando de lo que decía al inicio, ayer el Estado Islámico divulgó un video donde aparece decapitando a 21 egipcios cristianos, a los que llama infieles, ¿verdad? De acuerdo a la lucha que ellos han emprendido. Y ya la respuesta de Egipto nos hizo esperar un bombardeo contra esta mañana de Nicaragua, ya tarde en el Medio Oriente. Un bombardeo en el que murieron 7 civiles, ¿verdad? Bombardeo a las bases donde está instalado el Estado Islámico. Más adelante estaremos hablando, como le decía, con el doctor Cairo Amador sobre las repercusiones que esto debe tener, sobre todo porque el presidente Barack Obama la semana pasada pidió al Congreso de Estados Unidos el permiso para atacar directamente al Estado Islámico, cosa que ha sido criticada por quienes son opuestos al presidente Obama, porque dicen, bueno, pues hablaba de Bush y ahora va por la misma línea, aunque Obama considera que los pasos que va a dar no son los mismos que su antecesor. Vamos a estar hablando más adelante de esto. También el viernes se estuvo hablando mucho del golpe de Estado denunciado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en contra de su gobierno. Presentó videos, presentó escritos y presentó otras pruebas que señalan una intentona realmente de golpe de Estado en el que estaban involucrados aparentemente militares, sobre todo del área de aviación del ejército bolivariano, y el presidente Maduro lo reveló e hizo un llamado al presidente Obama, casualmente, para que no considere que son ridículas estas denuncias, porque aparentemente había un escrito elaborado, según la denuncia de Maduro, por un funcionario de la Embajada de Estados Unidos que estaba encargado o estaba inmiscuido en todo este guión para dar un golpe de Estado al gobierno de Venezuela. El presidente Ortega el pasado fin de semana se solidarizó con su colega Maduro y le dijo que Nicaragua y el ALBA está en la línea de apoyar a su gobierno ante cualquier evento de este tipo. Y cierro con esto: las carnes, señoras y señores, subieron en los mercados. El aumento es de hasta 5 córdobas en los cortes de mayor consumo. Estamos hablando de que el lomo de res
la posta de pierna, perdón, pasó de 70 Córdoba a 75 Córdoba de la semana pasada a esta. Y el lomo de res pasó de 70 Córdoba a 78 Córdoba. Es lo más representativo en el movimiento de los precios de los perecederos esta semana. Lo demás se mantiene: el arroz a 13 Córdoba, los frijoles están a 20, el azúcar a 9.50, el aceite a 30, maíz a 5 Córdoba, la papa 13 la libra, la zanahoria 60 la docena. El repollo bajó de 20 Córdobas a 15 Córdobas, la lechuga se mantiene en 10, la cebolla de 9 Córdobas bajó a 7, el tomate se mantiene entre 30 y 40 Córdobas, la chiltoma está en 15 Córdobas la docena, los huevos en 110 la cajilla, y el precio del queso, que varía de un mercado a otro entre 50 y 55 Córdobas. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos ya está con nosotros el doctor Cairo Amador. Estaremos hablando con él sobre diversos temas de interés nacional e internacional. Café con vos. Mi Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. ¿Sabías que Nicaragua tiene el primer lugar? Desafortunadamente, somos el país con más embarazos adolescentes en Centroamérica. Las adolescentes embarazadas menores de 15 años de edad tienen un riesgo de morir 4 veces mayor a causa de complicaciones durante el embarazo. El hijo o hija de la madre adolescente tiene mayor riesgo de bajo peso al nacer y malformaciones. También corre un mayor riesgo de sufrir abuso físico, negligencia en sus cuidados, desnutrición y retardo del desarrollo físico y emocional. Informate. Taller de rectificación El Progreso. Alta precisión con acabado perfecto. Empresa líder en el ramo industrial, agrícola y automotriz. Contamos con el torno más grande de Centroamérica. Taller de rectificación El Progreso. Los esperamos en el barrio Campo Brus. Teléfono 2249-7364 y 2249-7365. Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Cuando llegué a mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda. 8374-7845. Podemos ayudarte.
Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Vos. Estamos de regreso, televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana. Gracias por seguir en sintonía nuestra a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, y a través de Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. Está con nosotros el doctor Cairo Amador, a quien hemos invitado esta mañana de lunes para hablar de diversos temas de nivel internacional, pero también que tienen que ver a veces muy de cerca con Nicaragua, o que van a refilar o van a dar un coletazo, como decimos a Nicaragua, cuando se desarrollen y tengan más adelante acontecimientos que no se pueden ver ahorita, pero que de pronto sí nos van a tocar. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le gusta el café? Excelente, Luis, excelente como siempre. Con vos, a nosotros, por eso lo trajimos para acá, para que platicara sobre estos temas. Comencemos con el tema de los islámicos. Ayer el mundo entero nuevamente conmovido por un video donde aparecen una veintena de egipcios cristianos que son ejecutados por el Estado Islámico en un claro señalamiento de que este movimiento está en la línea de no ceder y más bien de fortalecer sus acciones. Y fíjate que interesante, porque se produce luego de una derrota. Después de todo, Kobane fue el Stalingrado de ISIS, un sitio de 160 días, y fue una de las principales derrotas que ISIS ha tenido hasta el momento. Dicho sea de paso, hay algo que los medios no han querido resaltar, pero que yo considero fundamental en este sitio, en donde fue fundamentalmente defendido por los peshmerga kurdos. Uno es que la aviación norteamericana fue exitosa en sus blancos, pero fue exitosa porque la inteligencia en tierra se la dieron los kurdos. Dos es que armaron a los kurdos, le dieron armas modernas con que efectivamente pudieron contrarrestar a ISIS. Y tres es la presencia de las mujeres kurdas en combate. Pues estás hablando de que encontraron dos inglesitas que se fueron a casar con yihadistas, etcétera, pero aquí estás hablando del 20-30% de las fuerzas kurdas, que son mujeres, peleando mano a mano, bala a bala. Que eso me parece que es interesante, un punto crucial. Bueno, inmediatamente después de eso, vemos hay un replanteamiento y resurgen en Irak primero toda una serie de ataques, sobre todo de nuevo Mosul, Erbil, etcétera, y ahora ves en Libia. ¿Y qué es lo que pasa en Libia todo esto? Bueno, alguien estaba diciendo los 2.000 ataques aéreos que se han hecho contra el ISIS en Siria. Bueno, ¿qué tal 21.500 que se hicieron en Libia contra Gaddafi? ¿Verdad? Y lo importante es que cayó Gaddafi, pero al caer Gaddafi no lo reemplazó nadie. Quedó en el aire. Y esa es una de las cosas que de alguna manera hay que entender en todo el mundo. Muchas veces se sabe qué es lo que no se quiere, pero no se está muy claro de qué es lo que se quiere. Quiero interrumpirlo nada más para hacer este señalamiento que he notado y usted lo está diciendo en este momento. Las fuerzas que impulsan lo que llaman las revoluciones, ¿verdad? La revolución árabe o la primavera verde, de pronto logran el objetivo, que es quitar al gobernante que está señalado y que no quiere entender más ahí. El punto es, ¿qué pasa luego? ¿Cómo quedan esos países? O sea, no hay norte, quedan como perdidos a la deriva, y por tanto, ahí es como quien dice caldo de cultivo para cualquier cosa. Recuerden que todo lo de Siria comenzó con una protesta democrática. Lo de Gaddafi comenzó un movimiento antidictatorial, ¿verdad? Y al final, cuando cayó Libia, les recuerdo 4 cosas ahorita. Uno,
actualmente Libia está con 2 gobiernos, han secuestrado al primer ministro en 3 ocasiones, hay más de 250.000 personas con armas que no son del ejército, y a partir de ahí, Libia fue quien comenzó a suministrar armas primero a Siria, segundo a Malí, tercero a la República Centroafricana y cuarto al Boko Haram. Y si ustedes recuerdan, en este último año el desarrollo de todo esto ha sido precisamente en esos países, donde tuvo las principales, por lo menos al inicio, armas, la gente que está peleando contra Assad y la gente que está peleando contra Assad es un cóctel de gente. Hay liberales, hay moderados, hay radicales. Dentro de los radicales está Asnurra, que es Al-Qaeda, y está el ISIS, que en un momento determinado tuvieron conflictos entre ellos, y producto de esos conflictos hubieron más de 5.000 muertos, y ahora están juntos, ¿no? O están de alguna manera, por lo menos en el extranjero, están tratando de tener acciones conjuntas. Bueno, la semana pasada llamó la atención que el presidente Obama le pide al Congreso permiso, porque de hecho se estaba basando él en hacer las acciones en la base que tenía su antecesor George Bush, y dice, bueno, no, esta vez yo pido permiso porque el ISIS es un peligro para su país, para Medio Oriente, para Occidente y para Estados Unidos particularmente. Pero dice que no va a utilizar operaciones terrestres, que solamente va a ser un asunto dirigido con aviones y desde fuera del territorio. Pero lo que ha llamado la atención es que camina por la misma senda que criticó y que prácticamente le declaró una guerra al Estado Islámico. Bueno, y además, fíjate que es interesante, porque ha hecho toda una serie de cosas sin la aprobación del Congreso, entre otras el acercamiento con Cuba, entre otras la ley de la política con los migrantes, entre otras el cambio climático que firmó con China, y no le pidió permiso al Congreso. Ahora sí le está pidiendo permiso al Congreso después de 2 acciones militares, entre otros la aviación, que tampoco le pidió permiso al Congreso. Y lo interesante, pero lo justifica de la siguiente forma: unidos somos más fuertes y tenemos mayor aceptación, le dijo incluso en su carta al Congreso Obama. Por eso, lo interesante es que en este caso, ¿verdad?, se la tira al Congreso como para que haya un consenso. John McCain, que es el portavoz de los republicanos, casi le dice, sí, pero estás muy corto. La verdad que sí van a tener operaciones terrestres de fuerzas especiales, tipo comando, tipo se cayó un avión, rescatar al piloto, cosas de esas, o un tipo puntual. ¿Saben dónde está el líder Baghdadi? Una operación para eliminarlo, como lo hicieron con Bin Laden. Pero de nuevo, Libia, que es ya, fíjense que a partir de Kobani 3 cosas han pasado interesantes. Yemen, Casia, Yemen está por caer, ¿verdad? Yemen ya está dividido, Yemen está en una situación pero crítica. Libia no está muy sólida tampoco, y comienza a tener conflictos con Egipto. Egipto ya tiene problemas en el Sinaí. El problema en el Sinaí es muy importante porque está colinda con Israel, ¿verdad? Tiene problemas en el norte del Nilo. Tiene problemas internos de represión profunda. Acaban de liberar a un australiano y a otros periodistas. Es decir, en otras palabras, y todo esto con una sombra de una Arabia Saudita no débil, aunque debilitándose por los precios del petróleo bajo, debilitándose por la estructura de poder que está un poco, que está cambiando su plataforma, debilitándose porque sus vecinos, Yemen en este caso, está cada vez más en una conmoción política seria, debilitándose porque Bahrein no ha terminado el conflicto entre los sunitas y los chiitas, y debilitándose entre otras cosas porque además comprende que Egipto cada vez más es una carga pesada. Ahora le pregunto, sí, la visión que tiene Estados Unidos, el presidente Obama y muchos presidentes a nivel latinoamericano y mundial, es que ISIS efectivamente es un peligro, por la manera en la que actúa. Ese video divulgado ayer
el video del piloto quemándose en una jaula. Es decir, es algo que la gente repudia a nivel mundial. Por supuesto. Y si nos fijamos un poquito con más profundidad, ¿por qué los Estados Unidos hace 2 años comenzaron a explotar sus recursos petroleros? A mí me da la impresión de que esto parte de una visión geoestratégica en donde mira todo el Medio Oriente en una situación que se puede desbordar. Y entonces, para no estar en esa situación de dependencia, de una situación inestable, comienzan, amén de las partes económicas, etcétera, comienzan a explotar su propio petróleo. Hoy por hoy, Estados Unidos casi está produciendo lo que está produciendo Arabia Saudita. Y ya es el primer productor de gas. Y eso, entre otras cosas, llevó, por oferta y demanda, a un problema que irrumpió los precios y fueron para abajo, y se fueron muy para abajo, ¿verdad? Pero luego, regresando a la parte política, Estados Unidos tiene una concepción estratégica hacia el Medio Oriente de que es una región cuyas convulsiones en este momento están aumentando por un lado y que no pueden controlar por el otro. El almirante, uno de los almirantes, que no me acuerdo, ayudante de Dempsey, dijo ahorita con el asunto de Yemen, si las organizaciones de los islámicos lograron infiltrarse en la sociedad, no podemos hacer nada. Y lo que están haciendo es sacando a su gente y sentándose en palco a ver qué pasa. ¿En qué puede parar esta acción militar de Estados Unidos? Porque el Congreso seguramente ya lo aprueba. Esto no tiene no tiene ningún obstáculo, ¿verdad? Yo creo que no va a parar en nada. Van a retener, van a contener a ISIS con mayor eficacia en la parte de los bombardeos. Van a entrenar mucho más fuerte y mucho más con mucha más calidad y demás al ejército iraquí. Y no esperes mucho. Y la figura del presidente Obama, ¿cómo se eleva, se cae, se mantiene? La figura para cerrarla, como decimos, para cerrar Obama, contrario a la figura de todos los presidentes en los 2 últimos años de su gobierno, que le llaman, es como un pato herido, ¿verdad? Este pato herido está volando. Y está haciendo cantidades de cosas que ninguno de nosotros ha hecho. Está revolviendo las arenas políticas de su propio partido y del partido ajeno. Y le está heredando para los próximos años toda una problemática que tiende a incrementar las contradicciones de los republicanos. Y si no, fíjense en el tema de Cuba o en el tema de los migrantes. Ya los republicanos están de alguna manera divididos. Hay unos que desde Cruz, por ejemplo, con Rand Paul, que es un posible candidato presidencial, están en posiciones distintas con respecto a qué es lo que puede pasar con Cuba, ¿verdad? Vamos a ver una pausa comercial, doctor Amador. Cuando volvamos, cerramos el tema de Estados Unidos. Vamos a hablar de Venezuela, el intento de golpe de Estado. Vamos a hablar de Grecia y la crisis económica. Vamos a ver si nos da espacio y ustedes pueden participar. Recuerden, 2270-9887 o pueden marcar mensajería de texto al 8588-2912. Disfruta de Café con Vos. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá. Siempre cerca. Agente Banpro. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad.
a expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Disfruta de Café con Vos. Pintapujo. 2270-9887 y puede marcar mensajería texto al 8588-29. Estamos conversando hoy con el doctor Cairo Amador, analista político, y estamos hablando de diversos temas a nivel internacional. Estamos hablando de Estados Unidos y la guerra contra el ISIS. Aquí hay una pregunta ya, doctor, en el 8588-2912. Una observación, dice: el presidente Daniel Ortega condena cuando Israel defiende o se defiende, pero nunca condena a ISIS cuando comete actos tan crueles y atroces como los que estamos viendo últimamente. Saludos desde Matagalpa, dice por acá, mi nombre es Ever Castro. Por acá otra pregunta que dice: buenos días, Luis. Pregunta a don Cairo: ¿es locura pensar que ISIS es creación de Estados Unidos, a como lo indican los que hablan de conspiraciones? Bueno, primero, yo no creo que Israel se defendió en el caso de Gaza, ¿verdad? Israel está ahorita acusado precisamente en el tribunal más alto de los derechos humanos por agresión, por invasión y por genocidio, ¿ah? Yo no creo que eso sea defenderse. Segundo, ISIS no es ningún gobierno, no es ni Estado, como dicen ellos, ni es gobierno tampoco. Y todo mundo, en su dimensión simple, humana, debe de condenarlo, por lo menos en términos occidentales. Estoy seguro que el presidente Ortega se une a esto. Tercero, ISIS evidentemente no es una obra de Estados Unidos. Eso está, aquí tenemos unas teorías y unas conjuras tremendas, ¿no? Yo tenía un amigo que me decía el primer día: no, hombre, eso de las Torres Gemelas, eso lo hicieron ellos mismos para justificar lo que van a hacer después. Tampoco, ¿verdad? Pero sí, de alguna manera, ISIS, Al-Qaeda, etcétera, responden a políticas equivocadas de Occidente en general y de Estados Unidos en particular. Al-Qaeda logra el mayor número de afiliados cuando Estados Unidos invade Irak, por ejemplo. Y en ese sentido, los errores que hizo Estados Unidos en Irak, que son numerosos, de alguna manera fortalecieron a Al-Qaeda en su momento y a ISIS después. Y los errores propios también de los iraquíes. Malaki, por ejemplo, que estaba supuesto a tener un gobierno de unidad nacional, comenzó a ser sectario y a ser fundamentalmente pro-chiita, dejándole el campo abierto a cualquier otra influencia que ocuparon ese terreno, Al-Qaeda e ISIS. En ese sentido, es que de forma indirecta, si se quiere, contribuyeron a que estos movimientos fuesen más fuertes. Ok, dejemos a Estados Unidos y a ISIS por un momento. Vamos ahora a Venezuela. El pasado jueves se denunció un golpe de Estado. Hay videos donde se muestra a militares de la aviación del ejército bolivariano prácticamente fraguando una actividad en contra del gobierno. ¿En qué puede resultar esto? Porque decía Nicolás Maduro, le hacía un llamado casualmente al presidente Obama de que no tome como ridícula ni que dan risa, porque eso fue lo que dijo una de las portavoces del gobierno americano en relación a estas denuncias, doctor. Bueno, en cualquiera de los casos, si vos ves la historia de Venezuela, ¿verdad? A Pérez Jiménez cayó en un golpe de Estado, y vino hay un germen en Venezuela, un germen de golpe de Estado en Venezuela, presente. Si vos te acordás, Chávez fue golpista en su momento contra Carlos Andrés Pérez. Cayó preso. Y cayó preso porque fracasó, pero la intención era de un golpe de Estado. Sí. En otras palabras,
existen precedentes, no es una cuestión que está fraguando Maduro porque hay una crisis económica, que sí la hay. Pongamos al contrario, porque hay una crisis económica muy fuerte, etcétera, ¿verdad? Todo este género de cosas se de alguna manera aflora con mayor facilidad. Acuérdense de un par de elementos más. El jefe o el subjefe de seguridad de Venezuela defectó y está en Estados Unidos. Hay algunos cambios militares que se hicieron que de alguna manera están alrededor de estas posiciones. De manera que es posible de que exista dentro del ejército grupos minúsculos, diría yo, pero eso depende de qué posiciones tienen, ¿verdad? Claro. Que puedan, que se hubiesen podido embarcar en una carrera golpista. Pero doctor, no sé, pues me parece a mí que es un tanto aventurado también hablar de una salida de golpe militar en Venezuela, tomando en cuenta que ya estamos a 1 año y pico de que se pueda hacer un referéndum revocatorio. Si es que la oposición tiene la fuerza para sacar al chavismo del poder, pues, ¿qué vale esperarse, como diríamos, año y piquito? Es más, yo creo que sería... Aunque los estantes siguen vacíos, y eso estamos claros, ¿verdad? Por supuesto, pero en cualquiera de los casos, los estantes vacíos aceleran las contradicciones. Irrumpir el proceso cuando estás a 1 año de tenerlo de forma constitucional es incluso, de alguna manera, invocar o alentar o abrir puertas a que no se haga absolutamente nada por el lado de la reforma constitucional, o sea, por el lado de la parte electoral. Y eso es peligroso porque la violencia engendra violencia en cualquiera de las partes. Y en Venezuela, de alguna manera, es ya una sociedad dividida. Pero ¿cree usted que, analicemos un poco también el trabajo de Maduro? Maduro creo que ha sido, al menos en mi percepción, no ha sido lo más inteligente para hacer frente a la crisis que tiene desde el punto de vista económico, porque se ha peleado con los empresarios, se ha peleado con el mercado, y me decía el doctor Guillermo Argüello Poesí, que descanse en paz el Contralor, me decía, la mano invisible del mercado te asfixia. Si te metes con ellos, te asfixia. Y aquí lo vivimos en los 80 y parece que el presidente Ortega no ha tenido, esa comunicación fluida, me parece a mí, con el presidente Maduro, decirle, ¿sabes qué? Con los empresarios no te pelees. Bueno, y tampoco en todos casos con Evo, y tampoco con Corea, porque tanto Ecuador, Bolivia y Nicaragua no se han peleado con su sector privado. En cualquier caso, Maduro tampoco. Maduro ya encontró el pleito hecho. ¿Ah? Por eso, pues, pero en lugar de... lo que pasa es que bajarle el gas, como decimos, a estas alturas del proceso, ¿verdad?, encontró de alguna manera una situación ya configurada en sus elementos constitutivos, pero además lo encontró en crisis, que es diferente. Acá hay un mensaje que dice: me gusta mucho el análisis de don Cairo, siempre es bien acertado, pero creo que a veces apoya causas que no se pueden apoyar con discursos como es el tema de los terroristas, dice este mensaje. No, tiene toda la razón, jamás en la vida. Dice por acá otro mensaje por acá: Venezuela dice que su oposición está haciendo una guerra económica pagada por Estados Unidos, cuando en realidad su gobierno y su gabinete son ineficientes y se olvidan de la población. Es comentario de nuestros amigos. Dice aquí otro mensaje: hay que aterrizar en Nicaragua y ver temas nacionales, tenemos problemas de empleo, falta de producción, graves problemas con la carestía de la energía y el petróleo en picada. Amigos televidentes y oyentes, ¿cuánto tiempo le hemos dedicado a estos temas? Hemos dado su espacio, pero no tenemos que olvidarnos del mundo, y por eso es que ¿verdad? Tenemos que ver este tipo de cosas, porque todos hablamos, cuando miramos esos videos, esas fotos del Estado Islámico haciendo barbaridades, por ejemplo, ahí estamos hablando en la casa, qué barbaridad, ¿cómo hacen eso? Pero estamos tratando de acercarnos a esas realidades. El posible golpe o un intento de golpe en Venezuela no tiene que ver con nosotros, por supuesto que tiene que ver con nosotros. ¿Qué significaría de repente sacar abruptamente a Maduro del poder de una forma como la que se estaba planificando, por ejemplo? Iniciar toda una conmoción civil fuerte, porque no nos olvidemos, el movimiento Maduro, el movimiento por el socialismo, tiene gente en la oposición igualmente. Si ahí estás, les dije hace rato que estaba dividido. La mejor opción en una situación de esa es una salida electoral, porque si no vas a polarizar más la cosa. Dice por acá otro mensaje: el doctor está sesgado.
Es obvio que la crisis económica es un montaje orquestado por Estados Unidos y el intento golpista era fulminante, dice. Bueno, dos cosas alrededor de eso. Uno es el índice de inflación. El índice 63%. de inflación es 63%, ¿verdad? El índice 2014. más alto. Ustedes ven la revista del Economist, todos los indicadores económicos y demás en el mundo, ahorita. Uno de los más altos en Venezuela. Y eso por muchas razones, donde posiblemente todos tengan la culpa, sector privado y gobierno. Pero una inflación de ese tipo en estas circunstancias, la inflación se define como la elevación de los precios generalizados. Ese es el peor de los impuestos que se le puede dar a la clase obrera. ¿Cuánto pesa, doctor, que siga preso el líder de la oposición, Leopoldo López? Don Leopoldo le están haciendo un currículum, pero muy fuerte, ¿verdad? Le están ayudando. Le están ayudando. Yo creo que incluso ya está eclipsando a Capriles. A Capriles, ¿verdad? Capriles, siendo Capriles el más moderado. ¿Ah? Y el que ha llamado más a que nos vayamos por la parte que ha llamado precisamente a que nos vayamos por la parte de las leyes de la Constitución, etcétera, el referéndum convocatorio que ya aparece a la vuelta de la esquina de un año. López sigue, ya cumplió el año de preso, ¿verdad? Y si yo recuerdo bien la historia, pues todas esas situaciones normalmente hacen que el que está preso salga fuerte. Y es por eso que de pronto dicen, no hagamos muy grande este muñeco, porque no es tan grande, nosotros le estamos ayudando a crecer. Vamos a parte de Grecia, estamos largos de Grecia, pero esa crisis económica de Grecia y el salvamento que puede aprobar la Unión Europea financiero, ¿puede rebotar aquí o no puede rebotar aquí? Por supuesto que sí, sobre todo porque hoy hay una reunión importante. Recuerden ustedes que Grecia, en medio de todo, la importancia económica de Grecia no es tal, es menos del 2% del Producto Interno Bruto de Europa. Lo que sí está demostrando Grecia ahorita es la separación que de alguna manera se está dando entre lo político y lo económico. Digo, separación entre comillas, pero que está dando un efecto continental muy fuerte. Fíjense cómo lo definió un señor en Europa. Lo radical de Spiriza no es lo que quiere para Grecia, es lo que quiere para Europa. Rajoy dice, no podemos alentarnos en la sala del populismo. Iglesias dice, por fin vamos a tener un primer ministro que no es del gabinete alemán. El socialista de Portugal dice, por fin el cambio en Europa. O sea, tenés toda una serie de posiciones. Pero para que los amigos televidentes y oyentes entiendan de qué se trata esto, ¿qué es lo que plantea Alexis Tsipras, que es el primer ministro griego, que ha puesto en jaque, como diríamos, a todas las fuerzas de la Unión Europea? Es decir, este tipo nos quiere venir a cambiar el pensamiento, la cabeza y la manera de actuar económicamente en nuestros países. Lo primero que está diciendo este tipo es, hay que renegociar esa... comenzó diciendo, y fíjense además una cosa interesante, una cosa son los discursos electorales y otra cosa es la realidad en el poder. Cuando estaba en los discursos decía, dejemos todo atrás, cero y cuenta nueva. Y los alemanes le dijeron, no papá, lo que se firmó se paga, porque esa es la contraparte, ¿verdad? Sí. La contraparte es Merkel, la contraparte es los países que apoyan la Comunidad Europea y que le dicen, lo cumplido se paga. Pero el otro dice, miren, ustedes tienen que tener recordar tres cosas. Uno, que toda esta ayuda, todos los 245 billones de dólares que vinieron, no vinieron para el pueblo griego, vinieron para los bancos. Para pagar a los acreedores. Y entonces aquí viene la adición. ¿Y quiénes pagan esos 245? Lo paga la población con su propio trabajo. Mejor dicho, con falta de trabajo, con falta de seguridad social, con disminución en la salud, con disminución en horas de trabajo, con disminución en salario, con mayor inflación. O sea, el desgarramiento social es enorme para pagar una deuda que se originó en los bancos y en los gobiernos que no tuvieron una economía política sostenible. Y además que mintieron. Entonces, esa posición la mira, por ejemplo, Podemos en España,
que tienen exactamente el mismo problema, y de cara a unas elecciones dicen como que hay un gran impulso, y Podemos, que era que dicho sea de paso, Pablo Iglesias fue uno de los asesores de Chávez, y tiene muchos vínculos con Venezuela, y Monedero también. De alguna manera Podemos está creciendo desproporcionadamente en España. Incluso uno de los ataques que le hacían primero, hace un par de años, era que Venezuela los estaba financiando. Por supuesto que no, pero lo está financiando o los está ayudando las condiciones económicas que tiene España y la situación de Europa en general. Podemos, desde ahora, antes de las elecciones, ya rompió el bipartidismo en España. Ahora, no sé si va a ganar. Pero va a salir mucho mejor. Hoy hay una reunión del Eurogrupo con Grecia. ¿Qué podemos esperar de esa reunión? Pues es importante, decía Cipra, de ahí podemos saber hacia dónde vamos. Yo creo que en general van a tratar de ser condescendientes con ciertas limitaciones. Las limitaciones fundamentales son: lo que se firmó se va a pagar. Vamos a endulzártelo, lo podemos hacer a más largo plazo, lo podemos hacer como nos interese, podemos darte nuevos recursos para la parte social, pero no vamos a perdonar nada. Ahora, en un momento determinado, algunos comenzaron a sacar, francamente, que algunos argumentos que más bien eran en contra de ellos. Bueno, y entonces dice uno de ellos: si cuando estuvieron los nazis aquí también hicieron destrozos y hay un pago de compensación. No, ahí no vas a ningún lado. Yo creo que la situación ahora, que es una situación ya de mayor madurez, está en el hecho de que ¿quieren que Grecia esté en la eurozona o no? ¿Qué efecto tiene Grecia fuera de la eurozona? En términos económicos, ninguno. En términos de ejemplo, en términos en términos políticos también. En términos políticos, tiene un gran valor. Y a nosotros preguntaría cualquiera que nos está viendo, ¿por qué no te va a importar? Porque de eso depende el futuro de la eurozona, que en principio está llamado a ser uno de nuestros principales socios comerciales, porque tenemos un tratado con Europa que está comenzando, y porque además de las perspectivas de nuestros principales productos de exportación están, entre otras cosas, pueden estar dirigidas a esos mercados. Cierro con Cuba. ¿Cómo avanza avanza, no avanza, está estancado ese proceso de acercamiento? Hay algunos que creen que va muy lento, otros que dicen que es cosmético. El mismo Pablo Milanés, en una entrevista que dio al País de España, dice: esto no es nada más que cosmético. No, en los verdaderos cambios no se van a dar. Los verdaderos cambios no se dan de la noche a la mañana. Esto es un proceso, y la primera fase de este proceso es muy lento, pero ha avanzado. Por lo menos ha avanzado en términos de aspiraciones. Si sos observador, puedes ver que esas aspiraciones de reanudar relaciones entre los pueblos ha sido bien acogida por todos, desde los cubanos en Miami, sobre todo las generaciones jóvenes, hasta los cubanos de la isla. De manera que ya ves que existe una voluntad política de acercarse. Eso es enorme, eso ya es un gran paso. Acá dice un mensaje, ya un poco de lo que habíamos hablado atrás, ¿no? Ortega hubiese aconsejado al presidente Maduro acopiarse, que tiene que trabajar con los empresarios de la mano, respetando lo ajeno. No confiscar, como lo hizo en los 80. Las confiscaciones produjeron la guerra, que duró 10 años de muerte y atraso, dice este mensaje. Y acá está el último mensaje, que dice: excelente programa el de hoy, te recomiendo una taza de café Matagalpino. Saludos, hermano Ever Castro, dice por acá. Doctor, sus comentarios finales. Bueno, en cualquiera de los casos, definitivamente yo creo que la lista internacional está poco, la hemos desarrollado poco en el país. Y sí creo que existe una vinculación brutal, pero muy fuerte. Miren, por decir una noticia, Estados Unidos, por ejemplo, tiene ahorita una epidemia de influenza, que no es aparentemente político, pero sí lo es al final por todas las políticas de salud pública que esto va a involucrar allá y aquí.
La situación de los mercados nos interesa. La situación de la estabilidad política del mundo nos interesa. Lo que pasa en el Medio Oriente va a repercutir en los energéticos. La posición de Nicaragua, que en cualquiera de los casos, en términos económicos, nosotros no ponemos precio a nada. Nosotros somos seguidores de precios. Por eso es que de alguna manera tenemos que tener un seguimiento y un análisis permanente de cuáles son las variables que nos afectan. Y son las variables políticas, económicas, sociales del mundo. Yo creo que es importante, por eso lo traemos acá, para que nos ayude a acercarnos un poco a esas realidades, discutirlas, y usted ve cómo hay diversidad de opiniones alrededor de estos temas, de uno y de otro. Gracias, doctor Cairo Amador, por habernos acompañado. Amigos televidentes y oyentes, siempre les agradezco su compañía y su sintonía del programa. Es una semana la que estamos comenzando con mucha energía, vamos adelante. Nos vemos mañana y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Estamos en una edición más de Café con Vos.